Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ponentes, profesores, estudiantes. Como ha comentado la profesora Urrea, vengo en sustitución del general Ballesteros, pero condicionada porque el tema de la ciberdefensa, ciberseguridad, es uno de los temas de análisis que tengo encomendados en el instituto, y además profesionalmente me he dedicado a estas cuestiones porque mi formación es de informática. Es posible que alguna cuestión se repita en la presentación, espero que el enfoque sea diferente, pero si así se repite, pues espero que la profesora me lo indique y así la presentación que pueda hacer. Haremos una señal discreta. Bien, voy a plantear algunas cuestiones de por qué se considera la amenaza en el ciberespacio una nueva amenaza, en qué consiste este nuevo espacio, por qué esa amenaza se ha considerado conveniente introducirla en las estrategias de seguridad que se han planteado los países de nuestro entorno y también de distintas organizaciones internacionales, ver cómo lo ha introducido la estrategia de seguridad española, cómo también lo ha introducido la estrategia de seguridad europea y cómo del nivel europeo van a emanar directrices que posteriormente tendrán traslado en transposición en la normativa española. Como se habrá comentado aquí anteriormente, el ciberespacio es un nuevo entorno que no es real como los otros que conocíamos anteriormente, como tierra, mar, aire y espacio, sino que es un entorno virtual. Pero eso no quita que los propios países o grupos más o menos organizados busquen la supremacía en este entorno sobre el resto de países o sobre el resto de grupos. Aquí he planteado dos definiciones. Una ha sido elaborada por el Ministerio de Defensa americano y el otro por el Centro Criptológico Nacional. En definitiva, es un dominio global o mundial, es un espacio virtual dentro del entorno de la información. Es decir, el principal activo o recurso de valor de este espacio es la información que aloja. Esa información está alojada en una red que dependen unas de otras, de infraestructuras de tecnologías de la información, y eso incluye a Internet. Es decir, ciberespacio no es igual a Internet, sino que la engloba. Redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, los procesadores y los controladores que procesan esa información. Y quiero hacer hincapié en que Internet es parte del ciberespacio porque hay redes que no están conectadas a Internet y, como hemos visto en el caso de algunos ataques informáticos, como el de Stuxnet en Irán, una red que no estaba conectada a Internet se ha visto también afectada por un ataque informático. Nos movemos ahora en una serie de conceptos que ya conocíamos, pero que no sabemos si nos estamos limitando a esos mismos conceptos o a una nueva definición de ellos. Ahora mismo no sé si es un poco de moda de anteponer el prefijo ciber a estos conceptos y parece que estamos hablando de cosas diferentes. En muchas de ellas, en el caso, por ejemplo, de la delincuencia, hay muchos delitos que son los mismos, solo que el medio que se emplea es diferente. Es el medio que se apoya en las tecnologías de la información. Pero, básicamente, alguno de los delitos es reproducir el que ya se hace en el mundo real. ¿Qué es lo que sucede? Que los usuarios como tal no tenemos la idea o no interpretamos que lo que hagamos en el mundo virtual hay cosas que no las hacemos en el mundo real. Es decir, no nos ausentamos de nuestra casa y dejamos las puertas y las ventanas abiertas y además voceamos a todo el vecindario que nos ausentamos, y eso lo hacemos en el mundo virtual. Si escribimos cartas emitidas en un sobre, pero en el mundo virtual escribimos postales. Es decir, que todo va prácticamente en claro. Entonces, la principal dificultad
de este mundo del ciberespacio es concienciar a los ciudadanos de que al menos aquellas precauciones que tomamos en el mundo real hay que trasladarlas al mundo virtual y luego otras más que tendríamos que ir aprendiendo. Bien, aquí he señalado una serie de ataques que ya se han mencionado aquí, pero los reflejo porque han ido marcando puntos de inflexión. En el caso del ataque de Estonia en el 2007, ¿qué es lo que provocó? Pues que siendo un Estado miembro de la OTAN, este Estado apeló al artículo 5 del Tratado de Washington de defensa mutua, es decir, que como Estado miembro de la OTAN, si se ve atacado, pues el resto de Estados miembros podrían defenderlo. Ahí hubo esa primera cuestión, no se llevó a cabo, pero sí que se le proporcionó cierto tipo de ayuda. En el caso de Georgia, pues es el primer caso en el que, en paralelo a un conflicto armado convencional, se produce una serie de ataques cibernéticos antes, durante y después del mismo conflicto. Con lo cual, este tipo de ataque entra a formar parte de como un medio más de ejercer presión en un conflicto de un país respecto a otro. En el caso de Irán, pues es el primer caso en el que un ataque en el mundo virtual produce un daño en el mundo real. ¿Por qué? Porque una serie de centrifugadoras enriquecedoras de uranio de la planta de Natanz se salen de su umbral de funcionamiento correcto, además sin que eso se vea reflejado en los monitores que controlan los ingenieros, y básicamente se rompen. Entonces hay un daño físico. Es decir, en este caso el sistema de control informático de esa planta es el que se ve atacado, y el mal funcionamiento provoca ese daño real. En el caso del espionaje, pues no creo que haya nada que añadir, porque está en las noticias continuamente en este año, y vemos como una labor de espionaje entre Estados que se ha dado durante toda la historia, solo que en este caso pues, se apoya en unos medios telemáticos que le permiten ejercerlo a distancia sin tener pues, que trasladar a personal o invertir en caros recursos, etcétera. Bien, entonces, no voy a insistir en los casos de ciberataques porque ya se han mencionado aquí, solamente hay que mirar las noticias y ir sacando conclusiones, en el sentido de que si inicialmente los ataques eran realizados por hackers que querían dar a demostrar sus habilidades técnicas, luego se ha visto que en el ciberespacio se puede hacer uso de, con pocos recursos, causar un daño grande, además escudarse en el anonimato. Hay poca capacidad de disuasión, es difícil atribuir el ataque. Quiero decir que al final nos encontramos con una herramienta que está disponible para dar mayor desarrollo a los países, porque es una nueva tecnología, pero dependemos más de ella. Entonces, si esta tecnología funciona mal, nos vemos afectados no solamente los ciudadanos, porque hoy en día todos manejamos un teléfono de última generación en el que como mínimo hay datos personales, hay fotos, hay direcciones de correo electrónico. Se ven afectadas las empresas porque su propiedad intelectual puede ser sustraída vía telemática, y también los propios estados, puesto que se pueden ejercer labores de espionaje entre estados y sobre todo los grupos de delincuencia organizada que se apoyan en todas estas características de los ataques en el ciberespacio que he mencionado anteriormente, de anonimato, pocos recursos y unos buenos resultados. Con todo esto, no creo que haya que añadir ya nada para dar una idea de la importancia que tiene la ciberamenaza para ser contemplada en las estrategias nacionales de seguridad de los distintos países. En el caso español, esta estrategia que se aprobó en Consejo de Ministros el 31 de mayo del 2013 la contempla. También la contemplaba la anterior, que era Estrategia Española de Seguridad. Entonces, además de definir lo que es la seguridad nacional y dar una visión integral de ella,
establecer también cuál es la posición de España en el mundo y aquellos entornos a los que España debe mirar para sus relaciones estratégicas, pues define esas amenazas y riesgos que pueden afectar a la seguridad nacional y para cada una de ellas identifica unas líneas de acción para contrarrestarlas. Y por último, define un sistema de seguridad nacional que va a ser una estructura institucional que sea el que coordine todos los recursos que están a disposición del Estado para enfrentarse a estas amenazas. Este documento se apoya en una serie de principios informadores. El primero sería el de unidad de acción. Lo que trata es de prevenir, detectar y responder ante una situación de crisis. Y además, haciéndolo con los recursos que tiene el Estado y dándole el mejor uso. Obviamente, utilizando la anticipación y prevención, es decir, no solamente un enfoque reactivo de una vez que se ha producido un problema, sino un enfoque proactivo. Antes de que cuando nos veamos inmersos en una situación que pueda afectar a la seguridad nacional, estar preparados para enfrentarnos a ellas. Obviamente, teniendo en mente que tenemos unos recursos que son limitados, que tenemos que usarlos de forma eficiente y sostenible, no solamente en este momento de crisis económica, sino en cualquiera. Y teniendo en cuenta que hay que potenciar lo que es la resiliencia o capacidad de resistencia y de recuperación. Es decir, que en el caso concreto de una red informática, por ejemplo, sería que se fuera capaz de resistir un ataque y que pueda seguir funcionando, aunque fuera de forma degradada, y recuperar cuanto antes su funcionalidad normal. La seguridad nacional se define en la estrategia enfocado a tres ámbitos. Por una parte, a los ciudadanos, de tal manera que su objetivo es proteger la libertad y el bienestar de estos ciudadanos. En segundo lugar, el propio país. Se trata de garantizar la defensa de España teniendo en cuenta sus principios y sus valores constitucionales. Y el tercer objetivo sería la seguridad internacional, es decir, contribuir a esa seguridad teniendo en cuenta el entorno en el que España está inmersa y las alianzas que tiene con determinados países y organizaciones internacionales. Hay que tener en cuenta que hoy en día ya no tenemos límite entre la seguridad interna y externa. A un país le puede afectar un suceso que se produzca fuera de sus fronteras. Sucesos tan lejanos como puede ser el terremoto de Japón, que es una catástrofe natural, produce otra que es un tsunami, que a su vez afecta a una planta nuclear, y eso pues hace plantearse, por ejemplo, en Alemania, pues el cierre de sus centrales nucleares o, como mínimo, la revisión de los procedimientos de seguridad de las centrales nucleares. Hace falta un enfoque integral, es decir, que todos los actores que estén implicados, desde las propias administraciones públicas, empresas y ciudadanos, cada uno tiene su grado de responsabilidad y, como tal, hay que integrarlo para responder a esta seguridad nacional. Las amenazas en un mundo global en el que estamos, pues también han adquirido esa característica y el problema es que todavía los países tenemos fronteras. Quiere decirse que contamos con una legislación que se aplica dentro de esas fronteras y nos encontramos con problemas para ir más allá y resolver temas judiciales cuando el origen está fuera de un país. Por tanto, la seguridad tiene carácter internacional y tenemos que tener en cuenta también a nuestros socios y aliados y también a aquellas organizaciones internacionales como la OTAN o la Unión Europea y la ONU, para que aquello a lo que un país no llega, pues se pueda abarcar mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Como comentaba anteriormente, la Estrategia de Seguridad Nacional identifica riesgos y amenazas. Previamente, también,
plantea una serie de factores que pueden hacer que un determinado riesgo o amenaza se multiplique o que surja uno nuevo. Estos factores serían, por ejemplo, la pobreza, los desequilibrios demográficos, la migración incontrolada, extremismos ideológicos, el propio cambio climático, interferencias en información sensible. Por ejemplo, se dio un caso en el que se hackeó la cuenta Twitter de un periodista norteamericano y se emitió una noticia en la que se decía que el presidente Obama había sufrido un atentado. Esa noticia duró poco tiempo en las redes, pero lo suficiente para que aquello afectara a la bolsa y se produjeran pérdidas económicas. Con lo cual, un hecho simple como tomar el control de la cuenta de un usuario, dependiendo de qué usuario sea y qué información se tuitee en este caso, pues puede tener una gran importancia. Y obviamente el uso nocivo de las nuevas tecnologías, que como hemos visto, pues las podemos utilizar para facilitarnos la vida y para que un país progrese, pero hay que tener en cuenta que por cada uso positivo, pues los grupos organizados se les ocurren pues unos cuantos más para obtener dinero, para financiarse, para reclutar personal terrorista, etc. Esta estrategia identifica 12 riesgos y amenazas. Obviamente están incluidas las ciberamenazas. Destaco también el espionaje y la vulnerabilidad en las infraestructuras críticas. Aunque son 12 sectores diferentes, hay que destacar que las tecnologías subyacen a ellos de tal manera que se pueden utilizar como plataforma para potenciar ese riesgo, digámoslo así. Por ejemplo, en el caso de conflictos armados podríamos hablar de temas de ciberguerra, porque se apoya en el ámbito tecnológico. Se ha hablado aquí también de ciberterrorismo. Las infraestructuras críticas, también muchas de ellas se apoyan en sistemas de control industrial que pueden ser atacados. El espionaje, creo que no voy a añadir nada respecto de lo que está presente en las noticias todos los días. Y en el crimen organizado, obviamente, también se apoyan en las nuevas tecnologías para ejercer sus ataques. En el caso de la inestabilidad económica y financiera, pues los sistemas de bolsa, los bancos, las entidades financieras se apoyan en sus propias infraestructuras que tienen que proteger debidamente, aunque sean entidades privadas, pero no solamente se deben a su clientela, sino que puede tener un efecto que afecte a determinados ámbitos del país. Por todo ello, hay que tener en cuenta estos 12 riesgos y amenazas. Se ha hablado también del sistema de seguridad nacional anteriormente. Lo que se trata es de establecer una arquitectura institucional que coordine los recursos del Estado para que, haciéndolos funcionar de una manera óptima, integrada y flexible, pues sirvan para preservar la seguridad nacional. Para ello, pues estarán bajo el liderazgo de Presidencia del Gobierno, se deben basar en un funcionamiento integral y coordinado de todos los actores que estén relacionados, obviamente utilizando los recursos de una manera óptima, contando con aquellos que tenemos, modernizando las estructuras que deban serlo, implicando por una parte a la sociedad civil y también al sector privado, que en muchos casos son gestores o propietarios de infraestructuras que tienen incidencia en la seguridad nacional. Todo ello gestionando la información y el conocimiento y además de una manera transparente a ser posible. Esta estructura está formada por dos órganos. El primero es el Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano colegiado de composición amplia y flexible y cuya primera reunión se celebró el 17 de julio de este año. Este consejo se puede apoyar en otros comités especializados según sea el ámbito de seguridad nacional que se quiere tratar. Y en este consejo pues tratará aspectos pues, de asuntos exteriores, de defensa, de interior, de industria, etc. Este consejo
formalmente se constituyó en esa fecha de julio y a partir de entonces cuenta con 6 meses para presentar una propuesta de anteproyecto de ley de seguridad nacional. Y ahí pues es donde se definirá con mayor detalle este sistema de seguridad nacional y cómo se van a coordinar los distintos actores que están repartidos por las administraciones públicas en los distintos ministerios. A cada uno de estos riesgos y amenazas se le contrapone una línea de acción que va a servir para enfrentarse a esa amenaza. He vuelto a destacar estos 3, ciberamenazas, espionaje y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, por el tema que comenté anteriormente. Es decir, se apoyan enormemente sobre las tecnologías de la información. Con lo cual, los 12 sectores que están identificados en la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, como son la administración, el transporte, el sistema de aguas, de salud, de energía, el sistema financiero, las propias tecnologías de la información, estos 12 sectores se consideran críticos, pero además cada uno de ellos de por sí se apoyan en lo que se llaman infraestructuras críticas de información. Es decir, tienen una información que es valiosa y por tanto hay que protegerlas. Protegerlas no solamente en el aspecto físico, que era lo que se había tenido en cuenta hasta ahora, sino en el aspecto lógico, es decir, que puedan desde el exterior, sin un acceso físico, ser atacados y provocar problemas que afecten al país. La principal preocupación es que hay una serie de servicios esenciales que están disponibles para todos los ciudadanos, como he comentado antes, pues sistemas de energía, de transporte, etcétera. Esos servicios están proporcionados por estas llamadas infraestructuras críticas y la mayoría de ellas no son propiedad del Estado, sino que están en manos del sector privado. Entonces, no es un tema propio o que solamente tenga que tratar el sector privado, sino que se debe contar con su colaboración, porque el mal funcionamiento o el funcionamiento degradado de esta infraestructura puede afectar al normal funcionamiento, como se puso como ejemplo el apagón de Nueva York de hace unos años. Si eso es consecuencia pues, de una catástrofe natural o porque no se cuente con equipos redundantes o porque se produzca un ciberataque, eso al final tiene una consecuencia sobre la población y, por tanto, tiene que haber un sistema que integre tanto los medios de la administración pública como los del sector privado y que exista una coordinación entre ellos para que en todas las fases de un problema esté perfectamente identificado quién interviene y con qué recursos y cómo interviene. En la línea de acción estratégica de la ciberseguridad, pues obviamente lo que se trata es que esas redes y sistemas de información sean fuertes y que tengan capacidad no solamente para detectar y responder ante ataques, sino que también los puedan prevenir. Se plantean una serie de acciones estratégicas en las que, por una parte, se quiere incrementar esa capacidad de prevención, detección y respuesta, teniendo en cuenta que nos debemos someter al marco legal vigente. También se presta atención a lo que es las redes de las administraciones públicas, sin olvidar tampoco al sector privado. De hecho, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional ha añadido entre su responsabilidad el dar cierto tipo de soporte a aquellas empresas de sectores estratégicos, no solamente a la administración pública, porque ya es una cuestión de seguridad nacional. También se busca que tengamos profesionales con altos conocimientos en ciberseguridad, porque se necesitan recursos humanos y además recursos materiales. Y en ese sentido se busca potenciar a la industria para que investigue y elabore esos instrumentos y herramientas técnicas que permitan proteger a las distintas redes.
Por supuesto que haya una cultura de ciberseguridad, es decir, que no solamente en los ámbitos más especializados de esta cuestión se tenga el conocimiento suficiente, sino en el ámbito de las empresas y en el ámbito de los ciudadanos, porque todos nos podemos ver afectados. Y siempre contando con la colaboración internacional, puesto que en este ámbito, al no existir fronteras, tenemos que intentar que esa misma cultura de ciberseguridad sea compartida por los países de nuestro entorno y de otras organizaciones. En el caso de la contrainteligencia, pues lo que se busca es defender los intereses estratégicos, políticos y económicos de España para evitar que información sensible de nuestro país caiga en manos de otro Estado o de un grupo organizado o de otra persona que tenga interés sobre ello. ¿Para ello qué se va a hacer? Pues por una parte, actualizar la normativa de acceso y protección a la información clasificada. Sobre esta cuestión existe bastante concienciación pues, en los ámbitos de defensa o interior, pero tenemos que ser conscientes de que las empresas tienen información valiosa. De hecho, se ha mencionado el ejemplo del avión de combate chino, que curiosamente es un calco del avión de combate estadounidense, con lo cual no es solamente valiosa la información del Estado, sino el know-how que está repartido entre las empresas tecnológicas de ese país. También hay que proteger la información sensible que pueda estar en poder de las administraciones públicas. Y, por otra parte, también sensibilizar a aquellos ciudadanos españoles que estén en el exterior y que puedan ser objetivo de grupos internacionales o de espionaje por parte de otro Estado. No tenemos la conciencia de que a lo mejor estamos trabajando para una empresa tecnológica, estamos investigando sobre un tema puntero y no caemos en que estamos hablando alegremente y dando datos y no sabemos con quién estamos compartiendo esa información. Y estamos poniendo en riesgo pues, el know-how de esa empresa o el futuro de esa investigación, que no solamente es válida y valiosa para esa empresa, sino para el propio país. Y, por supuesto, la cooperación internacional, solo que en el ámbito de la contrainteligencia, para compartir información de este tipo, tanto en el ámbito bilateral como en el ámbito multilateral. En el caso de las infraestructuras críticas, pues como he mencionado anteriormente, de lo que se trata es de que hay una responsabilidad compartida en la que están involucrados tanto la Administración como el sector privado. Lo que se quiere es tener identificadas qué infraestructuras críticas deben ser objeto de protección y, por ejemplo, en el caso de que se produzca, supongamos, una fuga en una planta nuclear, pues se puede limitar al ámbito más cercano pues a donde están pues, los componentes radiactivos. Entonces, ahí se supone que la empresa que tiene responsabilidad sobre la gestión de esa planta tiene sus procedimientos de seguridad correspondientes. Pero en el caso de que se produzca una fuga que trasvase los límites de la central, pues en ese caso habría que informar a las autoridades y son las fuerzas y cuerpos de seguridad los que ya tendrían un procedimiento para reaccionar ante esa situación, evacuando a la población, poniéndose a disposición también de los cuerpos de seguridad de la empresa, etcétera, de tal manera que en toda la cadena de ese suceso se tenga identificado qué hacer, quién lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Se aplica también una serie de prioridades según la criticidad de esas infraestructuras. Y obviamente también se busca la cooperación internacional. En este caso ya existe una directiva de la Unión Europea que ya que fue posterior a la Ley Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, porque de hecho la Ley Nacional contempla más sectores
que la directiva europea. Y, por último, en el caso nacional, ya hay un plan en el que se establece cuáles son los pasos que hay que dar, y además establece un catálogo en el que es secreto, obviamente, en el que están identificadas cuáles son las infraestructuras críticas del país que hay que proteger. Bien, pues está claro que los países de nuestro entorno tienen la ciberamenaza como una de las amenazas a contemplar en sus estrategias de seguridad, pero la mayoría de ellos también han dado un paso más y han elaborado una estrategia de segundo nivel que define en mayor detalle la estrategia en concreto a aplicar en el ámbito de la ciberseguridad. En concreto, países como Estados Unidos, países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido, China y Rusia también, organizaciones como la OTAN y la Unión Europea, y básicamente hay unos puntos comunes que se han identificado ya en la presentación. Por una parte, que haya un marco reglamentario que regule este aspecto, crear organismos públicos específicos para el ámbito de la ciberseguridad. Existe la necesidad de proteger aquellas infraestructuras de las administraciones públicas y del sector privado, fomentar la formación de la ciudadanía y también del personal específico que trate estas cuestiones de la ciberseguridad. Y también promover las cuestiones de I+D+I en la industria, porque son ellas las que deben proporcionar esas tecnologías que permitan proteger los sistemas en los que estamos involucrados. En el caso de España, supongo que ayer ya se mencionaría pues que la estrategia está muy avanzada y creo que estaban a punto de aprobarla, porque ese comentario lo he oído ya hace mucho tiempo. En concreto, España ya cuenta con esta Estrategia Nacional de Seguridad. Estamos pendientes de que se presente esa propuesta de anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, pendientes de la aprobación de la futura ciberestrategia. Y, mientras tanto, pues ya contamos con algunos organismos, como son el Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y, en el caso concreto de Defensa, del Ministerio de Defensa, este año se creó en febrero el Mando Conjunto de Ciberdefensa, cuyo objetivo es la protección de las redes de defensa. Aunque eso no quita que si se produce algún suceso que afecte a la defensa nacional, es decir, fuera de lo que sería de las redes de defensa, pues también respondería. En palabras del general Armando, es posible que en algún momento pues, se conviertan en una especie de UME, de Unidad Militar de Emergencias Cibernéticas, en este caso, si se viera la necesidad de dar apoyo a otros ámbitos. Aquí se pueden ver algunos de los actores que ya existen, que ya se han mencionado aquí, por Inteco, que pertenece al Ministerio de Industria, el CNPIC de Interior, junto con el Grupo de Delitos Telemáticos y de la Guardia Civil y la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, el CNI, que está adscrito al Ministerio de Presidencia, y el Mando Conjunto de Ciberdefensa que acabo de mencionar. Luego hay entidades privadas, sobre todo pertenecientes al mundo de la banca, que cuentan con sus propios centros de alerta temprana, también universidades, proveedores de servicios de Internet, de telecomunicaciones y distintos foros de seguridad. Todo esto es lo que se supone que hay que ir coordinando para evitar redundancias y que no haya lagunas. En el caso de la seguridad europea, Europa contaba ya con una estrategia de seguridad desde el año 2003, pero en su revisión del año 2008 ya se incluyó entre las distintas amenazas contempladas, pues se contempló la ciberamenaza y, en contraposición, la ciberseguridad. En este caso, orientada a proteger las redes de los Estados miembros de la Unión Europea y el libre acceso y los valores democráticos de los ciudadanos europeos dentro del ciberespacio. Quiero decir con esto que ya ha sido una preocupación a nivel europeo. Además de plasmarlo en la estrategia europea,
ha avanzado con otros documentos, como ha sido el de seguridad interior de la Unión Europea. De los 5 objetivos que plantea, hay uno de ellos que está referido a aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y las empresas europeas en el ciberespacio. Y para ello se plantea una serie de medidas. Esas medidas se han ido revisando y, en concreto, en el segundo informe de aplicación se han identificado las medidas que han fructificado. En concreto, se ha aprobado en este año una estrategia de ciberseguridad, se ha creado en el seno de Europol un Centro Europeo de Ciberdelincuencia, se ha firmado una iniciativa con Estados Unidos para proclamar una alianza mundial que luche contra el abuso de menores online, o sea, vía informática, el abuso sexual de menores. Y también se ha aprobado una directiva referente a los ataques contra los sistemas de información. Estos son los últimos avances, porque en realidad podemos señalar que ya en el año 2001 se aprobó el convenio llamado de Budapest sobre ciberdelincuencia, al que lo han ratificado un buen número de países. Otro paso que se dio fue crear en 2004 una agencia de seguridad de las redes y de la información, ENISA, que ha albergado ya varios ciberejercicios en los que han participado los organismos competentes de los Estados miembros, de tal manera que pueden simular un ataque en unas determinadas circunstancias y evaluar en cierta medida el grado de preparación que tienen ante una situación similar y sobre todo compartir experiencias. En el caso de la directiva de ataques contra los sistemas de información, lo que se busca es que las legislaciones penales de los distintos Estados miembros se vayan armonizando y intentar hablar un lenguaje común, de tal manera que se introducen definiciones y sanciones que contemplan el caso en que, por una parte, se acceda de forma ilegal a un sistema, o bien que haya una intromisión ilegal tanto en sistemas como en datos, o que haya una interceptación ilegal de las comunicaciones. Y por último, lo que está ahora en curso es una propuesta de directiva sobre seguridad y redes de la información. Viéndolo un poco más en detalle, y con esto ya voy terminando, en el caso de la estrategia europea, básicamente lo que recoge es los planteamientos que ya han recogido otras estrategias de países, es decir, pues fomentar esa ciberresiliencia o capacidad de resistencia y recuperación, conseguir que la delincuencia en la red disminuya drásticamente, que ya mencioné también anteriormente, que aquí supone un lucrativo negocio para los grupos de delincuencia organizada. También desarrollar una política de ciberdefensa concreta de la Unión Europea. Eso dentro de la propia política común de seguridad y defensa. Potenciar a la industria de tal manera que se desarrollen esos recursos industriales y tecnológicos que nos permitan proteger nuestros propios sistemas y establecer una política internacional de la Unión Europea que sea coherente en la cuestión del ciberespacio, siempre teniendo en cuenta cuáles son los principios de la propia Unión, es decir, que se protejan los derechos fundamentales, la libertad de expresión, los datos personales, etcétera, de los propios ciudadanos, que haya un libre acceso a los medios de Internet de tal manera que no se produzca una restricción o que haya medidas de vigilancia, ya que el ciberespacio en su concepción era un medio libre, y reforzar las capacidades de ciberseguridad teniendo en cuenta que hay que mejorar el acceso a la información y contando siempre con la colaboración del sector privado y público que tiene la responsabilidad en estos ámbitos. En el caso de la propuesta de la directiva, hay varias medidas que ha propuesto, alguna se está todavía debatiendo porque hay algunos comentarios sobre ellas, pero
persigue que haya una cierta homogeneidad entre los países. Entonces, entre ellas va a exigir que haya una autoridad nacional del ciberespacio en cada país a la que se pueda dirigir. Además, que cada país tenga su propia estrategia de seguridad de redes y de la información y que cuente también con los medios financieros y operativos adecuados para dar una gestión segura de sus redes. Todo ello contando con la coordinación europea, de manera que los Estados miembros cooperen, que compartan información en el sentido de que se quieren difundir alertas tempranas sobre los riesgos. Es decir, que si un país conoce un determinado tipo de ataque, pues informe al resto de que ese tipo de ataque se está produciendo y que antes de que llegue a sus equipos pues pueda estar preparado. Y además que haya revisiones periódicas de tal manera que se pueda controlar que esas medidas se están implantando en los distintos países. Y además se quieren también establecer una serie de obligaciones para los sectores que al final son los que gestionan las infraestructuras, que en este caso pues serían el sector privado y el público. Por tanto, para terminar, lo que hemos ido viendo es que la amenaza cibernética es un nuevo tipo de amenaza que ya está contemplado en las distintas estrategias de seguridad de los países de nuestro entorno e incluso de organizaciones internacionales como la OTAN y la Unión Europea. De la propia Unión Europea dimanan algunas directivas que, si no están traspuestas, habrán de estarlo en las legislaciones nacionales. A tener en cuenta también que las tecnologías de la información nos proporcionan una oportunidad de desarrollo y de avance en la sociedad y en las empresas, pero que también es un ámbito en el que se pueden producir los delitos que conocemos y otros nuevos que surgen. Y ante ello hay que protegerse no solamente a nivel de Estado, sino de empresas y de ciudadanos. En el caso concreto de España, irá avanzando con esta Ley Orgánica de Seguridad Nacional y la Estrategia de Ciberseguridad y es vital la cooperación internacional para que esos límites que no tiene el ciberespacio no los encontremos a la hora de perseguir a los agentes que están detrás de las amenazas. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María José, por esta espléndida exposición que has hecho de cómo la ciberamenaza se integra en una planificación que ha hecho no solo España, sino los países de nuestro entorno y las organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Esa planificación está contemplada en todos esos documentos de estrategias de seguridad nacional, que en otros países son muy comunes, forman parte de la planificación ordinaria en materia de seguridad y defensa, pero que España, desgraciadamente, nos hemos incorporado muy tarde a esta nueva doctrina de la planificación, pero afortunadamente en solo 2 años ya tenemos 2 estrategias de seguridad nacional, o sea que a este ritmo vamos a alcanzar a Estados Unidos en el número de estrategias solo en una década. ¿Me permitís esa broma? Y para devolveros la oportunidad de comentar alguna reflexión o alguna cuestión que os haya sugerido esta última ponencia antes de proceder a la clausura de la misma. Sí, el director del Departamento de Derecho. Espera, no. Sobre todo con esos principios, esos 3 últimos de abajo, pero se me viene un poco, y lo acaso con a lo mejor con la intervención del cliente Corona, pues, que ya detrás de los 5, que se me plantea un poco la idea de, y con las reflexiones que planteaba sobre la necesidad de cooperación. Vale, con los países de la Unión Europea no plantean problemas, con los de la OTAN tendría que venir solo aquí de cuáles son los países de la OTAN y entonces pensar qué ocurriría con un ciberactivista que estuviera en el territorio nacional
y que intentara defender los planteamientos estos además que hablan de acceso libre a Internet, la libertad de información, la libertad de expresión, fuera un ciberataque a un Estado con el que deberíamos en principio cooperar porque no cumple una serie de principios y porque realmente es una dictadura. Así que estoy pensando en Locke y en el derecho a la resistencia que plantea Locke hace ya unos siglos y cómo plantearlo aquí, ¿no? Esa persona ha incumplido un contrato con los ciudadanos de su Estado y se ha convertido en un tirano. Y en ese caso estaría legitimado un derecho a la resistencia. Entonces, esos ciberataques, desde una estrategia de seguridad nacional o desde el organismo en el que trabajamos, no se plantea ningún problema de que a lo mejor la subversión no está mala en alguna ocasión. Y a lo mejor la subversión también puede ser parte de la estrategia de defensa nacional que eso contribuye a extender la democracia en otros países. No sé si me explico un poco. Y la otra cuestión es las distintas intervenciones han cargado mucho la tinta y me parece bien en el ciudadano como responsable también de la seguridad. Y la duda que me entra es que esto es tan incontrolable que a lo mejor es una especie de, y con todos mis respetos, una especie de excusa desde los organismos también a los que representan para decir que no tenemos nada que hacer. Por mucho que nos miréis a nosotros, a la policía, a la Guardia Civil, a los institutos de defensa, es que eso es incontrolable. No hay nada que hacer y apañaros como podéis. Me parece que, como digo un poco con respeto, es cierto que contra lo mejor estemos equipados nosotros mismos a la hora de crear esa arquitectura de defensa particular, pues mejor, ¿no? Pero un poco también comprender la reflexión que a los ciudadanos la tienen, que nos llega, ¿ves? Con ese cargar todos los ciudadanos. No, de lo que se trata, y empezando por la última pregunta, es que la cuestión de la ciberseguridad estaba más inmersa en un ámbito más técnico, por así decirlo. Porque, de hecho, yo he tenido ponencias de este tipo, pero en escuelas o facultades más técnicas. Sin embargo, hoy estamos en una facultad de Derecho. Quiere decirse que ya es un problema que no solamente estaba siendo contemplado por el ámbito de ingenieros e informáticos, sino que ya afecta a las empresas y hay que decirle que también afecta al ciudadano. ¿En qué sentido? Pues que el ciudadano tiene que ser consciente de que ha comprado un dispositivo que viene con un manual que normalmente no se lee nadie y que si, por ejemplo, no va a utilizar determinados recursos como sea el Bluetooth o el Wi-Fi, pues eso que lo anule. Y cuando esos puertos, vienen las instrucciones en el manual. En el caso que lo necesite, que lo abra. Es un ciudadano el que va con un dispositivo propio a su empresa y lo conecta a su PC personal. Entonces, la empresa debería tener su propia política de seguridad para evitar ese tipo de cosas, porque si no se tiene garantía de que ese dispositivo no esté infectado, pues de rebote se está infectando a la red de la empresa. Va en ese sentido. Yo también soy de la opinión que quizá habría que exigirle más a la industria de tecnologías para que proporcione equipos y software con funcionalidad segura. Es decir, haciendo un paralelismo, por ejemplo, con el ámbito aeronáutico, un avión no vuela hasta que no hay plena seguridad de que los componentes que tienen son seguros en dos ámbitos, en inglés se dice safety y security, o sea, seguridad física y seguridad funcional, por así decirlo. ¿Por qué? Porque un avión lo que no puede es que el ordenador de a bordo se quede con la pantalla azul, se resete y mientras arranca de nuevo el avión ya ha tocado el suelo. Claro, eso ahí no se permite porque hay unos procedimientos muy estrictos para garantizar la seguridad del software en concreto. Voy a dejar al margen el resto del sistema, del software. Eso en las tecnologías que hoy tenemos no se exige. Entonces,
tenemos un aparato que me permite hablar por teléfono, hacer fotografías, conectarme a mis redes sociales, pero de la seguridad no dice nada, el ciudadano tampoco lo conoce y tampoco lo exige. Entonces, a lo mejor es tiempo también de ir exigiendo eso e ir poniendo sobre la balanza no la cuestión de libertad y seguridad, como se ha mencionado aquí, sino seguridad y mayor lentitud en tener una nueva funcionalidad en el mercado. Van en ese sentido. El ciudadano es propietario de sus datos personales. Entonces, en el momento que se suscribe a una red social y viene una política de privacidad de un montón de hojas, pero que en algunos casos, claro, nadie lee, que básicamente viene a decir todo lo mío es tuyo y ya por siempre jamás. Entonces, si a lo mejor supiéramos eso, pues no la firmaríamos tan alegremente, o detalles tan sencillos como no hacer público tu perfil. Si solo necesitas pues un nombre o un alias y a lo mejor en un currículum profesional, el ámbito en el que trabajas, pues no tienes que decir todos tus hobbies, tus amistades, tu primera residencia, la segunda, tipo de coche. No, eso le interesa a un ámbito reducido. Van por ahí la cuestión. La cuestión de las administraciones y la empresa es que también se tienen que mentalizar de que se ha avanzado mucho en funcionalidad, pero que en cuestión de seguridad se ha retrocedido. Porque ahora, es por así decirlo, un queso de Gruyère cada vez tiene más agujeros. Nos pueden entrar por todas partes y tenemos que ser conscientes de ello. Y luego, respecto a la primera pregunta, estos principios en la Unión Europea básicamente se refieren a que la Unión Europea tiene siempre presente la cuestión de la democracia y de la libertad de los ciudadanos, y que esos principios no quiere que se pierdan tampoco en el ciberespacio. En la Unión Europea pues se supone que estamos entre países democráticos y no sería el caso que me comenta. Ya para algo más en concreto, yo ahí no entraría porque en el ámbito legal no es mi especialidad. Gracias. Sí. Yo reconozco que leí un documento hace unos meses, poco después de que se publicara, y me resultó un poco decepcionante porque yo me dedico sobre todo a la parte de la tecnología. Obviamente entiendo que hay un problema muy serio, o que sigue habiendo un problema muy serio de seguridad relacionado con la seguridad física, con las amenazas tradicionales, con la amenaza de Al-Qaeda, terroristas, pero la verdad que me parece que se quedó bastante corto o cojo. Nos referimos, perdona, a la estrategia de seguridad nacional. Sí, porque te remite, bueno, ya seguiremos trabajando en esto, sabemos que es importante, pero ya le daremos una vuelta, ¿no? Eso por un lado, me parece que se quedó corto. No sé cómo lo veis. Segundo, un tema que creo que el legislador en España suele errar, y digo suele porque bueno, tampoco yo soy jurista, pero por lo que cuentan los mentidores, ¿no? Dicen, pues, vamos a crear aquí, ¿no? el Centro Nacional para la Protección de Infraestructura Física. Lo creamos, hacemos no sé qué, un real decreto de la leche, pero luego no le dotamos de presupuesto. Solamente ponemos ahí una serie de personas a trabajar sin medios técnicos con los que explotar la información, sin medios técnicos con los que trabajar, sin medios técnicos para trabajar con las amenazas que se están viendo. De hecho, el resultado final ha sido que han tenido que firmar un acuerdo entre dos ministerios diferentes para que el CERT de Industria, como Industria Luz, es realmente INTECO, ¿no? que es un organismo que no depende ni de defensa, ni de interior, ni de nadie, sino de industria, ¿no? Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de que se crea un centro, no se le dota de presupuesto suficiente y por tanto tiene que buscarse la vida para que al final el CERT sea, bueno, de otro ministerio. Personalmente creo que está muy bien, que se aprovechen los recursos de los que ya se dotó a INTECO en concreto, ¿no? Pero me parece que nadie pensó en eso, ¿no? No sé cómo veis el tema del presupuesto, porque a los que nos dedicamos a los temas técnicos habitualmente nos encontramos con este problema, ¿no? Se nos pide que protejamos, se nos pide que hagamos no sé qué, desde lo primero, tarea de divulgación que nadie está dispuesto a recibir, por cierto. ¿A recibir o a ofrecer? A recibir, no, a ofrecer siempre estamos dispuestos. Pero es muy difícil sentar a nadie que esté dispuesto a escuchar cuáles son los problemas que tiene. Desgraciadamente, yo soy de pueblo y en mi pueblo los refranes
se han cumplido siempre y dicen que nadie está miente en cabeza ajena. Pues hasta que no ocurre una desgracia, hasta que a uno no le roban el ordenador con el disco sin cifrar y no aparecen determinados datos o determinada información, nadie está miente. Luego sí, luego buscamos al responsable, al informático, por supuesto, porque efectivamente el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio y hay que buscarlo dentro, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber, además, o que nos dijerais qué podemos hacer para concienciar a nuestras organizaciones de que esto es importante, ¿no? La estrategia de ciberseguridad, en concreto en mi caso, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, es importante y qué hay que hacer para convencer a nuestros padres, a nuestros mayores, para que doten presupuestariamente de los medios que se necesitan, porque esto está muy bien de hablar de ello, pero si luego no hay dinero para echarlo a andar, estamos hablando de pájaros y flores. Y ahondando en lo que dice Tomás, también veo, había también una transparencia, no sé cuál es, que hay varios ministerios, cada centro cuelga de uno, cuelga de otro. Entiendo que en temas de seguridad y de ciberseguridad las decisiones que se tienen son ágiles y rápidas, y entiendo que tiene que haber conflictos de intereses, incluso de quién toma las decisiones. Entonces yo creo que también tenemos muy desordenado a nivel nacional toda la estructura de elementos que participan en la seguridad. Hablamos del CER, hablamos de las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, hablamos del CNI, había bastantes ministerios implicados. La viceconsejera, la vicepresidenta también creo que tiene competencias en temas de seguridad. El CNI depende de ella. Pero cada organismo tiene su cometido asignado. Lo que sí que hace falta esa coordinación, que en el caso de la ciberseguridad se quiere definir ahí claramente. Como se ha mencionado aquí anteriormente, pues en el ámbito de la Guardia Civil se investiga el tema de ciberterrorismo, también de crimen organizado. En eso, por ejemplo, Defensa no se mete. El CNI lo tiene su cometido es a nivel de las administraciones públicas. Es decir, que aunque desde fuera pueda parecer que hay muchos organismos, sí que cada uno tiene el cometido. Cualquier avance en la coordinación siempre es bueno, porque siempre hay que revisar, porque se producen amenazas nuevas, puede haber colisiones, pero yo hasta donde conozco, pero el teniente coronel a lo mejor me puede apoyar, cuenta con mayor información. Hay coordinación entre ellos. Sobre el tema del presupuesto, pues eso es una lacra con la que sale cualquier ley que se aprueba. ¿Cómo mentalizar a nuestras organizaciones? Pues quizá preguntándoles cuáles son sus activos valiosos y si considera que están suficientemente protegidos. Plantearse eso, es decir, si su activo son equipos o es la información, y si accede a esa información solo el personal que necesita acceder, o accede todo el mundo, o si cualquiera puede sacar información de la empresa en claro. A lo mejor plantearle una serie de preguntas. Y si hay un determinado activo que se considera valioso y que con cierta facilidad se puede extraer, pues es una forma de hacerle ver que el futuro como empresa puede estar en juego. Ya ha sucedido en alguna empresa que ha sufrido un ataque en Internet, entonces ha perdido esa ventaja competitiva respecto al atacante y como tal empresa ha desaparecido. No voy a animar a que se le haga una demostración in situ, porque habrá un montón de vídeos en YouTube donde hay demostraciones de ese tipo. Pero quizá lo principal es cuál es el principal activo de la empresa y si se considera que está lo suficientemente protegido. Y en el caso de que no lo esté, si se está dispuesto a asumir el riesgo de que no lo esté. Porque siempre aquí claro, la seguridad al 100% nunca existe, o sea, total no existe, como se dice, pero y tampoco podemos asegurar todo. Siempre habrá un riesgo residual. Si ese riesgo residual
su coste estamos dispuestos a asumirlo, adelante. Si no, pues habrá que hacer que cada vez sea más pequeño. Yo avanzaría por ahí. Y sí que me pongo de su lado en el sentido que efectivamente muchas de las veces que falla algo se acuerdan del informático en el último momento, pero que no es el responsable, claro. Sí. A veces el problema no lo hemos generado la sociedad, lo hemos generado los que somos las administraciones públicas. Y digo esto porque hace 3 años, 4 años y más, se hizo aquí en La Rioja, supongo que en otras comunidades autónomas, campañas de estas de tu presencia en Internet, desgrábate a través de Hacienda, bueno, no sé si estoy hablando en términos adecuados, pero desgrábate X dinero, 2.000 euros creo que les daban a cualquier pyme, cualquier pequeña mediana empresa, y se contrató a través de la consejería, bueno, del ministerio, ¿vale? Desde cada comunidad, contratar una empresa, en este caso aquí en La Rioja fue una empresa de Barcelona. Yo no sé qué nivel de profesionales en seguridad tenían o no. Lo que hicieron fue coger una plantilla de WordPress, crearon una aplicación web, incluso estamos hablando de venta online, ¿de acuerdo? De tiendas virtuales. Hicieron una plantilla ad hoc, se la pusieron a una empresa. ¿Cuántas empresas hay aquí? ¿200, 500, 2.000? La misma, todos sin cambiar incluso los metadatos, tela. Al final, bueno, eso me di cuenta porque fui a comprar a una tienda, me dijo el señor que no tenía ni idea de cómo funcionaba su página web y me puse un poquito, y a ver qué sistema a ver qué programación hay detrás, qué lenguaje de programación, a ver qué plantillas, alucinante. Entonces, si yo soy un simple empresario que no tengo ni idea de conocimientos de Internet y me viene el ministerio trayendo a una empresa que me va a poner, vale, de primeras el tax, a los 2 años ya están pagando los 660 euros al mes que pagan. Pero lo que voy es, si desde el ministerio no se garantiza que la persona o la empresa que está detrás tiene profesionales certificados, profesionales serios, ¿cómo yo voy a tener responsabilidades después? ¿Entiendes? Pues por eso comentaba antes que la crítica que hacía a que se tiene que exigir no solo una funcionalidad, sino la seguridad, eso está tanto para la empresa o industria que desarrolla esa tecnología como para el cliente, sea ciudadano, empresa, administración, que contrata compra ese equipo o contrata ese servicio. En el caso de la administración hay una normativa que se puede exigir para adquirir productos seguros. Es decir, en el caso concreto, el Centro Criptológico Nacional cuenta con un organismo, un esquema de evaluación de la seguridad, certificación y evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información. Entonces, lo que busca es precisamente que haya un triángulo en el que hay una empresa que produce un equipo o un software, un laboratorio que examina la seguridad de ese equipo y dictamina el nivel de seguridad que tiene o dictamina si realmente tiene el nivel de seguridad que dice la empresa que tiene. Y ese informe, este organismo del Centro Criptológico Nacional lo examina tanto el producto como el informe y dictamina si efectivamente eso es así y certifica la seguridad de eso. ¿Qué es lo que sucede? En algunos pliegos de compras se solicita que el equipo a adquirir pues, cuente con un certificado de seguridad de determinado nivel. Esto cuenta con la dificultad que son procesos largos y costosos y que no todas las empresas están dispuestas a evaluar sus productos. Sí, pero en estos niveles de seguridad hay unos mínimos, es decir, se puede empezar por unos mínimos, a lo mejor ahora ni siquiera se están cumpliendo y que no
no implican tanta inversión. Entonces, quizá la solución estaría en ir exigiendo tanto al que fabrica como al que solicita, es decir, que su producto sea seguro. Incorporen. Seguro que no habría tantas. Eso va por contrato. Por ejemplo, ya para terminar, Twitter, por ejemplo, va a hacer público, creo que este viernes, que ya ha adoptado un sistema de cifrado para sus comunicaciones. Sistema que ya estaba presente en el protocolo, lo que pasa es que no se utilizaba. Ni ellos lo utilizaban, ni los usuarios se lo demandaban. ¿Por qué ahora? Pues porque ahora las empresas estadounidenses pues, están viendo con más la publicidad, pues se supone que han facilitado datos de sus clientes a la agencia, a la NSA. Pues a lo mejor ha llegado el punto de inflexión en el que ahora se sigue primando la funcionalidad, pero vamos a fijarnos un poco en la seguridad. El teniente coronel quería incorporar alguna reflexión, seguro. Sí, estamos en tiempo. Al límite, pero estamos. Vale. No, es que se han hecho antes unos comentarios que en parte son ciertos y en parte no. Hablo de todo el tema de organización, coordinación y esfuerzos, ¿vale? Cierto es que hay cierta información que se hace pública y otra información que no se hace pública. Entonces, cuando se crea un órgano en el ministerio o en cualquier ministerio, aparece una orden ministerial, que eso es público y tal, y cierto es que todas las que se han creado en los últimos años, en sus primeros pasos, ponen presupuesto cero, como es el mando de ciberdefensa, como en su día lo fue el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, etc. Pero eso no quiere decir que esa situación, digamos, de inanición dure en el tiempo. Entonces, por ejemplo, se habla de que por qué Interior ha acudido a Industria porque no tiene capacidad. No, a ver, en Interior, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, durante este año se ha triplicado y tiene unos presupuestos muy importantes. Hace escasamente un mes se ha creado una oficina que se llama la Oficina de Coordinación de Incidentes de Ciberseguridad, y que esa oficina tiene un sistema, una red segura, con 39 operadores críticos nacionales y con Inteco. Inteco lo que da es soporte técnico, pero la coordinación se hace desde Interior. En los últimos 3 meses se han incorporado 50 funcionarios, 25 del Cuerpo Nacional de Policía y 25 de Guardia Civil, a los que ya había. Ahora es el órgano de coordinación más grande que hay en el Ministerio del Interior. Eso no se ve reflejado en papeles. Inteco. Si alguien se para a mirar en los presupuestos generales del Estado, la asignación presupuestaria de Inteco en el 2013 es 120% superior a la del 2012. Entre otras cosas, Inteco en junio cerró un periodo de selección y contratación de 40 ingenieros en seguridad, de los cuales finalmente se han incorporado 39, pero ya están trabajando. Y, entre otras cosas, se le aumentó el presupuesto a Industria a petición de Interior, porque lo que en Interior se llegó a la conclusión es que era absurdo seguir segmentando la seguridad. Ya teníamos un CER para las administraciones públicas, que es el CNI, tenemos un CER para el ámbito de defensa, porque el mando de ciberdefensa, aunque aparece que no tiene asignación presupuestaria, lo primero que ha hecho ha sido fagocitarse toda la estructura que se llama la estructura CIS del Ministerio de Defensa. Y ahí había un montón de gente. Ahora, en el mando de ciberdefensa hay cerca de 80 personas. Y ya tiene presupuesto. Y ya tiene presupuesto para este año. Apareció con presupuesto cero, pero eso es una entelequia. En realidad tiene un presupuesto detrás y tiene unas ideas de maniobra detrás. Como digo, Interior renunció a crear otro CER porque sería absurdo que hubiera más CER. ¿Para qué vamos a crear algo que ya está creado? Entonces, Interior
su finalidad es dar protección al ciudadano, y en ese momento quien estaba iniciando la labor de dar seguridad o proponer directrices de seguridad al ciudadano y a las empresas era industria. Entonces lo que se afirma es una alianza estratégica, ¿vale? Entonces hay una alianza entre interior e industria, pero en aras de ser lo más eficiente posible. Si resulta que vamos creando estructuras en todos los ministerios, entonces nunca funcionaremos. Lo que se ha hecho ha sido, no, nosotros tenemos el órgano de coordinación en interior e industria nos pone, en este caso, el músculo tecnológico. Y el músculo de investigación lo mantiene interior con sus unidades de investigación. Y se ha aumentado personal en Inteco, se ha aumentado personal en interior, en todos. Esta es una prioridad del Gobierno, por iniciativa propia y por directrices de la Unión Europea. Entonces, muchas veces en los papeles se ve una parte, pero bueno, quiero decir que se están haciendo esfuerzos para establecer unos mecanismos realmente serios. O sea, este tema se está tomando muy en serio. Y cuando ya el Departamento de Seguridad Nacional, que se está dotando de recursos humanos ahora, porque el Departamento de Seguridad Nacional se creó el día 31 de mayo y vimos el primer borrador el 1 de junio. Entonces, no ha pasado tanto tiempo. En Presidencia del Gobierno van a toda máquina y están trasladando funcionarios de Interior, del CNI, de todos los lados. Se está creando allí una masa crítica importante. Y es imposible hacer... solo hubo una persona en la historia que en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino, ¿no? Pero partió de agua, tenía algo para empezar. Aunque aquí parezca en un principio que se montan estructuras de papel que no tienen ningún sustrato detrás, hay que ver el ejercicio presupuestario siguiente o qué arrastra detrás, y entonces se verá que sí, que realmente sí hay una estructura sólida. No es papel ni es humo, ¿eh? Eso, vamos, doy fe de ello porque estoy bastante implicado en estas historias. Bueno, yo creo que este repaso sobre esa otra realidad que no aparece en las órdenes ministeriales son los decretos de creación a veces de organismos. Creo que ha puesto un broche de oro a lo que es unas jornadas de seguridad y defensa que nos han ocupado muchas horas en el día de ayer y en el día de hoy. Quiero, por supuesto, felicitar a María José Caro por esta conferencia que ha impartido y transmitiré al general Ballesteros que su representación ha sido extraordinaria aquí hoy en La Rioja. Déjenme, sé que es muy tarde, pero que diga unas pequeñas palabras, sobre todo de agradecimiento, en primer lugar, a todos ustedes, porque han sido muy pacientes en estos 2 días, porque han mostrado interés en estas cuestiones de ciberseguridad y porque son la razón de ser de todo este tipo de esfuerzos añadidos a nuestra actividad docente investigadora que hacemos en la universidad y le dotan de sentido. La Universidad de La Rioja seguirá comprometida con el Ministerio de Defensa, con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, si esos organismos así sí quieren seguir colaborando con nosotros, y trataremos de seguir poniendo nuestro pequeñito grano de arena en esa labor de concienciación de la política de seguridad y defensa de la sociedad. Y con estas jornadas lo que hemos hecho es simplemente renovar nuestro compromiso que ya lleva 6 años. Estas jornadas son posibles por el esfuerzo compartido de muchas instituciones y de muchas personas. Yo me siento a esta mesa y doy la cara y pongo el nombre en la labor de coordinación académica, pero sin el apoyo económico del Ministerio de Defensa y en esta ocasión el esfuerzo compartido con el Parlamento de La Rioja a través del Departamento de Derecho y su director ha estado aquí a lo largo de todas las jornadas, pues por mucho entusiasmo que yo ponga, francamente el resultado no puede salir adelante, ¿no? Yo pongo voluntad y pongo... Para mí la cuestión de la seguridad y la defensa hasta hace 6 años era algo muy ajeno a mi trayectoria personal y trayectoria profesional y ahora soy una entusiasta de esta política y en la medida de lo posible pues pongo mi trabajo y mi esfuerzo a disposición de la Administración por si la universidad, que yo creo como centro de formación, pues puede colaborar para hacer realidad lo que hasta ahora venía siendo casi un lema en nuestro país, que es que la seguridad es una responsabilidad de todos. Este era un
poco el título de la primera estrategia española de seguridad, y también que la seguridad es un proyecto compartido, que es el lema de la segunda estrategia de seguridad y defensa. Y para hacerlo realidad, estos lemas, pues tenemos que estar todos trabajando de forma aliada, ¿no? Cada cual en su nivel, como decía el director de departamento, pues no se nos puede transferir toda la responsabilidad a los ciudadanos, bastante tenemos con gestionar nuestra vida profesional y personal y ocuparnos el profesor de filosofía de los filósofos y el profesor, en mi caso de Derecho de la Unión Europea, pues de seguir con cierta continuidad de la legislación de la Unión Europea como para incorporar capas de seguridad en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, algo podremos hacer, por lo menos tomar conciencia de las amenazas a las que nos tenemos que enfrentar. Las administraciones públicas tendrán que poner recursos en los términos que ha dicho el teniente coronel, no solo económicos, sino humanos, porque esto tiene que ser una prioridad, y las empresas serán más competitivas cuando consigan trasladarnos a nosotros, ya ciudadanos, conciencianos con la seguridad, de que ellos se han tomado también en serio la seguridad. Y lo mismo que exigimos a las empresas tener un comportamiento ético o desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa decente, pues igual también el elemento de seguridad debería formar parte de esos comportamientos que demandamos de las empresas, porque las empresas funcionan en función de lo que se les demanda. Y si hay un elemento que hace más competitiva a la empresa porque los ciudadanos quieren esa empresa por esos niveles de seguridad, pues alinearán objetivos en función de esos elementos. Pero también quiero agradecer a unas personas que no aparecen nunca en los folletos, en los dípticos, pero que también hacen posible que una dirección académica pueda organizar estas jornadas con cierta dignidad, porque esto hay que compatibilizarlo con toda nuestra actividad. En mi caso, tengo la suerte de trabajar con Juana y con Elisa todos los días, que nos acompañan aquí. Su jornada laboral empieza a las 8 y acaba a las 3, y llevan 2 días trabajando de 8 a 10 de la noche, para que luego digan que los funcionarios no son comprometidos con la administración en la que trabaja. Y desgraciadamente no les voy a poder pagar, ni la Universidad de La Rioja les va a poder pagar estas horas extras, y tampoco entraba en su hoja de funciones, pero sin embargo aquí están muy atentas en el antes, en el durante y en el después, porque luego es que hay que justificar económicamente en qué nos hemos gastado el dinero con estas jornadas. Así que permitidme, procuro hacerlo todos los días y reconocerle su trabajo, pero esto es como en el amor, que hasta que no se hace público y no se socializa, parece que no es auténtico, ¿no? Así que muchas gracias por el trabajo que venís haciendo y por la ayuda que me estáis prestando a mí para que estas jornadas salgan. Y nos vemos, si no es en breve, pues será el próximo año, ¿eh? Adelante. Hasta luego.